¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Perspectiva. Hoy nos metemos de lleno en un tema controversial para la Iglesia, la batalla cultural. Les cuento que el último domingo del año 2024 me tocó viajar a una ciudad de mi provincia junto a mi esposa y otro matrimonio del liderazgo de nuestra congregación para despedirnos de una congregación hermana a la que estábamos o estuvimos ayudando por 5 años. En el proceso, gracias a Dios, maduraron, crecieron y bueno, llegó el momento de que sigan por sí mismos dependiendo de la guía del Espíritu Santo que Jesús, el Señor, prometió para todas sus iglesias. No era la primera vez que tenía que hacer una especie de discurso de despedida, pero en esta ocasión no sabía bien qué les iba a decir. No tenía nada preparado, ningún discurso a la mano. Entonces, un par de días antes me vino a la mente el discurso de despedida de Pablo a los líderes de la iglesia de Éfeso en Mileto, que está relatado allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, antes de que él partiera a la ciudad de Jerusalén. Los reunió para darles un discurso y luego no volver a verlos nunca más. No es mi caso, pero le estoy dando el contexto de ese discurso de despedida de Pablo. Cuando leí los términos en que Pablo les habló, pude notar que su enfoque no fue como el que yo estaba por elegir, tipo, bueno, hermanos, termina una etapa, ahora viene lo mejor, este nuevo año es el año de la conquista y todo pum para arriba y etcétera y más etcéteras exitistas y voluntaristas. Cosa que, lo admito, por muchos años solía decirle a la congregación que pastoreaba acá en Concordia, cada vez que empezaba un nuevo año, yo salía ahí con mi frase lema, lo mejor está por venir, ahora viene lo mejor y todo eso. Que bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Porque si asisten a las iglesias lo deben escuchar todos los santos benditos fines de año. Hasta que un día mi hija mayor, que en ese momento tenía 12 años, Abigail, después de una reunión de esas, me dijo, pa, todos los años decís lo mismo. Bueno, eso fue suficiente para mí. Tuve que oír la voz de la sabiduría en esas palabras y nunca más volví a hacer eso. Y bueno, yo creo que por eso estaba en el dilema de qué le digo a esta congregación de la cual nos tenemos que despedir. Ahora bien, Pablo, volviendo a Pablo. Pablo en su despedida les advirtió, o sea, fue una despedida con advertencia, ¿sí? Acerca de unos tipos muy peligrosos. Les advirtió acerca del enemigo que iba a venir fuera de la iglesia, desde fuera de la iglesia, y del enemigo que se iba a levantar de dentro mismo de la iglesia. A los que vienen de afuera los describió como lobos rapaces, y a los que se iban a levantar desde dentro de la iglesia como ciertos personajes que les gustan tener seguidores y arrastrar gente detrás de ellos. Se los leo. Hechos 20, del 29 al 31, escribe Pablo. Escribe Lucas acerca de Pablo. Dice Lucas que dijo Pablo, perdón por el trabalenguas, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, estén alertas. Palabras de Pablo en su despedida a los pastores de la ciudad de Éfeso. Bueno, yo di mi discurso de último año a ellos no se esperaban el tono de mi discurso, porque puede que ellos también estuvieran esperando un discurso de despedida en otro tono. Ahora bien,
Yo me despedí de esa querida congregación, pero me quedé pensando, y todavía lo sigo pensando, a pesar de que pasaron ya 6 meses, estamos a mitad del 2025, que la advertencia de Pablo nos cae muy bien a nosotros, y en particular a la iglesia aquí en Argentina y en mi ciudad Concordia. Y acá vas a decir, bueno, a ver, ¿para dónde va este fulano que nos está queriendo decir? Mira, yo creo que vale la pena escuchar esta reflexión que voy a compartir con vos, porque este año en nuestro país, por lo menos, es un año electoral. Y como todo año electoral, se abre, metafóricamente, la temporada de cacería, donde los políticos salen a cazar a los evangélicos o al voto evangélico. Y en especial este año, o desde el año pasado, y está recrudeciendo más una situación particular, es que nos están cazando o nos quieren cazar para que no solo votemos a cierto partido que supuestamente representa nuestros ideales, sino que también nos unamos a la mal llamada batalla cultural. Y cuando pienso que Pablo habló de lobos rapaces, Pablo específicamente no señaló a predicadores, porque no son solo predicadores de un falso o diluido evangelio. Judas, en el capítulo 1, verso 4, dice: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias. No está diciendo que son pastores, predicadores o falsos maestros, lo cual están incluidos, obviamente, pero acá Judas nos advierte de algunas personas que no tienen a Dios, pero que están dentro de las iglesias. No dice que son predicadores o profetas o maestros, son algunas personas. En el versículo 19 dice: estos son los que causan división. Es esta clase de gente la que los obliga a pelearse, a dividirse. Dice otra versión: viven de acuerdo a los instintos naturales y no tienen el Espíritu Santo. No tienen al Espíritu de Dios. Y como dije, la advertencia de Pablo no se refiere a falsos predicadores solamente, sino a todo aquel que viene con ciertas filosofías o ideologías, con la propuesta de un estilo de vida tan santo y tan bueno que hasta se parece al evangelio que nosotros predicamos y pretendemos vivir. En Colosenses capítulo 2, verso 8, Pablo es el que advierte a la iglesia de Colosas y le dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y en mi opinión, esto aplica muy bien al nuevo viento de restauración conservadora que está soplando en el mundo entero y específicamente en la Argentina, y me refiero específicamente, una vez más, valga la redundancia, a la ideología o tendencia de derecha radicalizada que ha vuelto al poder en algunas naciones como era antes de la Segunda Guerra Mundial y que la provocaron. Voy a citar ahora a Ignacio Ramonet. Él dice esto, un poco para graficar lo que está pasando en el mundo y para entender que lo que pasa en nuestro país, en la Argentina, es parte del efecto de lo que está ocurriendo, este viento que está soplando a nivel mundial. Dice Ignacio Ramonet: en Europa, la extrema derecha es la fuerza política más pujante, aunque parezca paradójico y sorprendente. Por ejemplo, en Austria, en Dinamarca, en Finlandia, en Grecia, en Italia, en Noruega, en Países Bajos, en Suecia y en Suiza, los partidos de extrema derecha han formado estos últimos años gobiernos nacionales o los han apuntalado. Sigue diciendo Ramonet: la extrema derecha está gobernando en Italia, Países Bajos y Hungría. Suecia, que era el paraíso de la socialdemocracia durante 50 años, admirada como un modelo de vida equilibrada con progreso social,
con poca diferencia del punto de vista de las desigualdades, hoy es un gobierno en que la extrema derecha está en el poder con otros partidos de derecha, igual en Finlandia, en Letonia, Eslovaquia, y en los países donde la extrema derecha no está en el poder, los partidos de extrema derecha están primeros en las encuestas, como por ejemplo en Francia. La extrema derecha es la segunda fuerza política en ese país y en la mitad de los 27 países de la Unión Europea. Y este fenómeno está ocurriendo también en América con Donald Trump, ocurrió en Brasil con Bolsonaro y continúa ocurriendo con Milei en la Argentina. Fin de la cita. Ahora, un detalle de lo que está pasando en América del Norte como en América del Sur es que la iglesia evangélica le está sirviendo a esta tendencia política radicalizada con un entusiasta justificativo religioso a caballo de la promesa de estos líderes políticos de restaurar los valores tradicionales y aniquilar al marxismo cultural y ateo. Ahora bien, antes de que me tiren con el ya cansador y vacío argumento de vos preferís el populismo, vos preferís a los kirchneristas corruptos, a los peronistas, a Cristina y a Alberto, etc. Esta es una manera muy berreta de cancelar el debate, porque señalar estas cosas no significa estar a favor de lo otro, porque populismos los hay tanto de izquierda como de derecha, y los de derecha no son mejores populismos que los de izquierda por el hecho de que estén en contra del aborto. Porque mientras defienden la vida desde la concepción, lo cual es moralmente correcto, bastardean otros valores que son vitales para vivir, para convivir como sociedad. Y aclaro, aunque creo que no hace falta, que no estoy haciendo una defensa de la izquierda, mal llamada progresista, sino una lectura del espíritu que se está moviendo en las naciones como un viento fuerte y turbio, y también acá en la Argentina. Escuchen lo que dice el Señor en Oseas capítulo 12, verso 1. Dice, mi pueblo se alimenta del viento. Todo el día corre tras el viento del este y multiplica la mentira y la violencia y hace pactos con Asiria. ¿Se entiende? Seguir la moda política de época lleva a compromisos con fuerzas ajenas a Dios, tanto a derecha como a izquierda. Pablo en Efesios 4 habla de los vientos de doctrina, de enseñanzas y filosofías que soplan sobre la iglesia para desviarla, enfrascándose la iglesia en batallas a las que Dios no la llamó. El Señor Jesús dijo en Mateo 7 que sobre las casas edificadas, tanto en la arena como en la piedra, soplarán vientos. Los vientos que soplan son las nuevas, pero en verdad recicladas, ideas de movimientos religiosos, filosóficos, ideológicos y políticos que llegan aparentemente para rescatarnos a través de un líder enviado del cielo, que Dios puso como presidente. Líderes mesiánicos, pichones de tiranos, que pretenden, como los nuevos Moisés, sacarnos del Egipto populista de izquierda y llevarnos a la tierra prometida de derecha. Ahora, ¿dónde está nuestra debilidad en medio de esta situación? En que los evangélicos somos conservadores. Porque nosotros miramos al pasado. No estoy diciendo que sea algo malo, estoy describiendo una realidad. Nos guste o no, hay que reconocerlo. Porque miramos el Nuevo Testamento como un modelo de vida y de práctica que fue escrito en el pasado. Miramos al Antiguo Testamento, que fue escrito en el pasado. Miramos a la Reforma Protestante del siglo XVI, allá en el pasado. Miramos a los avivamientos del siglo XIX y parte del siglo XX y los añoramos y oramos para que se repitan.
porque añoramos un mundo cristiano donde nuestras familias no corran peligro y el cristianismo sea respetado, incluso llegue a gobernar la cultura de nuestros países. Entonces, como nosotros tenemos esta característica, esta idiosincrasia como evangélicos, y todos los valores tradicionales son tan cercanos a nuestro corazón, estos líderes mesiánicos y pichones de tiranos y sus profetas mediáticos como Agustín Laje, Nicolás Márquez y otros extremistas parecidos, nos traen su buena noticia, nos traen su evangelio, que a través de sus políticas y valores podremos tener esa clase de sociedad como Dios manda y que nuestros hijos merecen, aunque el precio sea odiar a todo lo diferente y a todas las minorías disidentes con nuestro estilo de vida, lo cual implicaría el quiebre del pacto democrático en una sociedad. Y ese es su evangelio, pero no es el evangelio de Jesús. Claro que estaría muy contento con toda mejora económica que pudieran lograr los gobiernos de derecha, aunque esto estará por verse todavía, los éxitos, a eso me refiero. Me alegra que haya bajado la inflación, aunque la verdad me enoja que sea al precio de bajar el consumo de alimentos por parte de los trabajadores y los pobres. Me alegra que los actos y nidos de corrupción se vayan terminando y que una presidenta de nuestro país haya sido condenada por corrupción y que la ley esté por encima de nuestros líderes, quienes sean los líderes, aunque el actual presidente y su hermana estén apuntados por una criptoestafa. Me pone contento que el dólar esté quieto, aunque es triste que por causa del dólar a un precio que no es normal, sea la causa de que cierren las pymes y echen trabajadores por este éxito aparente sostenido por endeudamiento externo y así un largo etcétera. Ahora, yo veo este peligro, de verdad veo este peligro, que a caballo de este ambiente de supuestos logros económicos y restauración de valores tradicionales, nos quieran meter a los evangélicos en el barro de la mal llamada batalla cultural, que no es nuestra batalla. No fue la de Jesús, ni la de los apóstoles, ni de la iglesia en los primeros 3 siglos de vida. Nuestra misión no es a la manera de líderes mesiánicos, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino a la manera de Cristo y los apóstoles. Veo una gran confusión en la iglesia con este asunto. La veo tentada como David, que se tentó a cortarle la cabeza a Nabal por ser un necio, y que tuvo que salir Abigail, la esposa de Nabal, al encuentro de David, que ya estaba yendo con su ejército a cortarle la cabeza a este imbécil, y Abigail lo hizo reflexionar a David, que todavía no era rey, pero iba a ser rey, y Abigail, que ya lo sabía, que iba a ser rey, le dice: usted, señor, usted tiene que pelear solamente en las batallas del Señor. No estas cosas, no meterse con un necio, con este Nabal. Nuestra guerra nuestra batalla no es contra los navales de la vida. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y vamos a pelear entonces contra todos los que dicen que Dios no existe, y están en contra de Dios, y están en contra de los valores cristianos, y están en contra de nuestras tradiciones cristianas y occidentales, y vamos ahí con la espada de la nueva batalla cultural a cortarles la cabeza. Abigail, una mujer sabia, le dijo a David: esta no es tu batalla. Y yo creo que nosotros tenemos que reflexionar en cuanto a esto. Si nos metemos en esta batalla, en esta mal llamada batalla cultural, esto le va a hacer más mal que bien a la misión, a la iglesia y a la misión de la iglesia. Y cuando digo a la iglesia, ya está bastante desprestigiada, porque siempre quedamos parados
del lado, del lado malo de la película. Y como toda institución, estamos cuestionados y la mayoría de las veces con razón. Porque nos ponemos así, con el cuchillo entre los dientes, para terminar con todo aquello que parece atacar lo que nosotros creemos. Y meternos en este barro no va a ser bueno para la iglesia. Así que tengamos mucho ojo con los lobos rapaces disfrazados de defensores de los valores occidentales y cristianos, porque ya están dentro nuestro, ya están predicando en nuestros púlpitos, en nuestros congresos y en nuestras conferencias. Dijo el apóstol Pablo, yo sé que después de mi partida van a venir de afuera lobos rapaces. Ya están adentro, muchachos. Hasta la próxima.